Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. A continuación, el tema de hoy, peligros de la inmadurez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Discipulado Empresarial 2020. Soy el doctor Edwin Ibarra. Qué bueno que nos acompaña este día. Es un tremendo honor estar cada semana con ustedes a través de este espacio que le hemos llamado Discipulado Empresarial 2020, hasta que tu visión sea perfecta. Nuestro trabajo, nuestro destino de parte de Dios es traer conceptos de la palabra a los empresarios y a los profesionales para que de alguna manera podamos servir mejor a nuestro prójimo. Esa es la intención al final de cuentas. Hoy vamos a hablar un poquito de un tema que me parece que es algo tan necesario. Cuando usted pasa por la vida, usted nace. En el momento de nacer hay ciertas necesidades que deben ser cubiertas, especialmente la necesidad de la alimentación, por ejemplo. Un bebé se alimenta de puros lácteos, bueno, en este caso la leche materna, y algunas veces también fórmulas especiales que los pediatras recomiendan o preparan para poder llevar a ese niño a un crecimiento. Va pasando el tiempo y de repente ya empieza a comer un poquito de papilla. Y después, pues obviamente ya a los 2 años ese niño ya come mejor, y por supuesto que a los 15 años, especialmente si son varones, comen como que lo odiaran a uno de padre, ¿no? Comen bastante. La naturaleza es que va creciendo, va madurando, va desarrollándose. Ahora, todo esto pasa también en el ámbito emocional. Un bebé es muy demandante. Al principio, él llora porque está sucio, llora porque tiene hambre, llora porque quiere que lo apapachen. Y conforme va creciendo, el llanto va desapareciendo y el niño se va haciendo más independiente. Que de hecho es lo que deseamos los padres, de que nuestros hijos se vuelvan independientes, que no dependan tanto de nosotros, sino que se desarrollen. Y eso, por supuesto, es el trabajo de uno de padre, poder enseñarle a los chicos a crecer y a hacerse responsables de sí mismos y a llevar una vida próspera que se pueda regir por sus propios pasos y ya no dependa de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? ¿Qué pasa cuando tenemos un joven de 30 años comportándose como uno de 15? ¿Cuáles son los problemas a los que nos puede llevar la inmadurez? ¿Cuáles son los peligros de la inmadurez? Ese es nuestro tema el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros afectar nuestras empresas cuando actuamos inmaduramente? Y esto nos lleva a pensar de que hacerse viejo no significa hacerse maduro.
Hay gente que solo creció de edad, solo se hizo vieja, pero no maduró. Y hay gente joven que ha madurado mucho más que un viejo. Y es impresionante como uno puede ver a veces jóvenes de muy corta edad que son muy maduros porque la vida les tocó duro y tuvieron que madurar porque no les quedaba de otra. Pero hay ya viejos, llegaron a los 50, 60 años y siguen pensando de una forma como niños. ¿Qué peligro representa eso? ¿Cómo se manifiesta la inmadurez en las personas? Número uno, con inestabilidad y labilidad emocional. Una persona que es muy lábil emocionalmente, una persona que no tiene control, una persona que emocionalmente reacciona muy mal ante cualquier circunstancia de la vida. Yo recuerdo que estábamos en el aeropuerto de la Ciudad de México en una oportunidad y uno de los pastores nos fue a recoger al aeropuerto. Y cuando teníamos que ir al parqueo, teníamos que usar los elevadores. Y el elevador, recuerdo que quedó, se trabó, simplemente se desconectó y no había forma, no había teléfono, no había forma como conectarse a ningún lado. Y la señal de teléfono era muy mala. Pasaron casi 45 minutos para que nos pudieran ir a sacar, a rescatarnos del elevador. Y recuerdo que había un joven, habíamos como 6 personas ahí, pero había un joven que empezó a somatar las puertas, a pegarle con el puño para ver si se abrían, y una desesperación que empezó a ser contagiosa de alguna manera. Y me decía el pastor: doctor, ¿usted cómo se conserva tan tranquilo? Le digo, pues es que alguien nos va a escuchar. Y al final se hizo una llamada al Aeropuerto Internacional de México, alguien avisó a no sé quién y cuando sentimos, pues nos llegaron a rescatar. Pero la persona lábil emocional responde de esa forma, reacciona como este joven, de una muy mala manera, que los lleva a perder el equilibrio, a perder el control sobre sus vidas. Y esto, por supuesto, no es nada saludable. Una persona lábil emocionalmente no es confiable. Imagínense en un trabajo cuando haya que llamarle la atención, o simplemente no llamarle la atención, sino corregir, por ejemplo, o una conducta o corregir un trabajo. Si esta persona es inmadura, va a reaccionar de una forma agresiva. Puede ser verbal, incluso puede ser hasta física, puede renunciar en ese momento porque no lo quieren, en fin. Esos son los riesgos, digamos, que implica tener a una persona emocionalmente lábil. Ahora, tiene también otro signo de la inmadurez, en términos generales, es la dificultad para adaptarse a los cambios. Y esto es algo bien interesante porque los cambios se dan todos los días. Observe usted, párese en el mismo lugar, a la misma hora, para ver el amanecer. Y se va a dar cuenta que el amanecer es diferente todos los días. Váyase a la orilla del mar y vaya a ver la caída del sol. Y se va a dar cuenta que la caída del sol es distinta en los distintos días. Ahora, hay personas que cuando son sometidas a cambios reaccionan también muy abruptamente, su temperamento los hace reaccionar y eso hace que muchas veces pierdan trabajos, pierdan negocios, pierdan empresas, porque emocionalmente no están bien. Cuando no se adaptan a los cambios, porque hay personas que se crearon en un ambiente y creen que ese ambiente es para toda la vida, pero bienvenido al mundo, el ambiente no es el mismo, va a ir cambiando, lo quieras o no, pero va a ir cambiando. Lo quieras tú o no, lo quieras presenciar o no, lo quieras aceptar o no, los cambios se van a dar. Así que, ¿qué es lo que te toca a ti? Número uno, mantener tus valores, que tus valores no cambian. Los principios y valores se mantienen o se deben de mantener. Pero a veces la forma de hacer las cosas sí cambia. La forma de ser transformados sí cambia. Somos diferentes, somos personas totalmente diferentes cada año. Yo no soy el mismo de hace 20 años. La vida me ha tratado bien difícil y he tenido que cambiar y he tenido que adaptarme a esos cambios, pero ¿cuál es la importancia de la adaptación a los cambios? Es no amargarse en el proceso. Cuando Dios trata con una persona,
no trata para destruirla, trata para madurarla. La intención de Dios nunca es destruir, es construir. Y se construye una cosa con el tiempo. Las cosas buenas llevan tiempo. ¿Se acuerda usted cómo hacían los zapatos antes? Hay pocos zapateros ahora. Pero tengo varios amigos que hacen zapatos. Y estaba la horma, cortaban la piel, la tensaban, la apretaban, le ponían sus clavitos respectivos, todo con tal de que ese zapato quedara presentable. Lleva su tiempo. Pero sucede que ahora los zapatos ya vienen hechos. Hay muchos zapateros que, si no se adaptaron a ese cambio, ahora no hay quien les compre zapatos. Porque sencillamente los zapatos ahora pues vienen de la China o vienen de otro lugar y se compran y a veces salen hasta mucho más económicos. No son los mejores, por supuesto, pero a la gente al final lo que le interesa es la economía. ¿Qué hacemos entonces? Una persona inmadura se la va a pasar llorando toda su vida de que él era buen zapatero, pero que nadie se los compraba y todo lo demás. Esa es una señal de inmadurez. De la mano con esto, otro signo que identifica mucho son los comportamientos caprichosos. No solo comportamientos caprichosos, sino irresponsables. Una persona inmadura, uno aceptaría que un niño de 2, 3 años se tire al piso a llorar porque quiere algo. Pero no creo que aceptaría mucho que un adulto haga eso. Hay una historia en el hijo del rey Salomón, Roboam. Cuando muere Salomón, Roboam toma el trono. Y Salomón tenía altos impuestos a los israelitas. Pero Roboam, yo no sé el tipo de crianza que pudo haber tenido con el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra. No sé realmente qué crianza pudo haber tenido, que de alguna manera, cuando muere Salomón, en 1 Reyes 12, 13 y 14 dice: el rey respondió con dureza al pueblo. Bueno, la historia es que le llegaron a pedir que les rebajara impuestos a los israelitas, porque era mano dura la que tenía Salomón sobre ellos y que por favor le bajaban impuestos. Y mire cómo actuó. 1 Reyes 12, 13 y 14. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. O sea, desechó lo maduro por lo inmaduro, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Esto le costó caro, porque el reino se partió en dos. Por un lado el reino de Israel y por otro lado el reino de Judá. Se separaron, porque eso los llevó a un encontronazo, porque Roboam estaba actuando en forma caprichosa e irresponsable. ¿Aceptaríamos eso de un niño de 2, 3 años? Decía, pero no lo aceptaríamos de alguien de 15, de 20 años. ¿Por qué? Porque esa es una señal inequívoca de inmadurez. Y esos son los peligros que implica tener en la empresa, en la iglesia, en el liderazgo, a personas de esta forma. Ahora, los comportamientos caprichosos pueden manifestarse de muchas formas en la gente. La gente puede tener muchas formas de actuar caprichosamente. Se lo pongo en ejemplo en el matrimonio. Él quiere comer a la 1 de la tarde, porque a esa hora su mami le servía el almuerzo con tortillas recién salidas y el caldo bien caliente y lee todas las especificaciones. Y hace berrinche. Y se vuelve problema en el matrimonio. Una mujer puede decir: yo me quiero comprar esto porque cuando yo era soltera mi papi me compraba todos los zapatos que yo quisiera y yo quiero esa docena de zapatos que están de moda porque es lo que acaba de salir y lo voy a usar por 2 meses nada más, pero los quiero y los quiero y los quiero y los quiero. Y eso trae a la quiebra económica a una familia. Un empresario puede actuar diciendo: yo me voy a comprar el carro último modelo de
alta gama porque me lo merezco, y la empresa está en quiebra. Actuar caprichosa e irresponsablemente es un signo de inmadurez y es un peligro. Desde todo ámbito que usted lo mire, es un peligro. Y la vida, señores, es de madurez. Es cuestión de madurar y actuar y tomarla con madurez. Nos evitaríamos muchos problemas cuando actuemos de esa forma. Hay otra característica que resalta en las personas inmaduras y es la impaciencia e impulsividad. Hay un pobre control sobre los impulsos. ¿A que nos encanta a nosotros reaccionar de una forma agresiva, reaccionar cuando lo correcto es detenernos y pensar? 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como un niño. Pero cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niño. Un niño se berrinche porque se le pinchó una pelota. Por favor, no haga usted ese berrinche. Un acto impulsivo puede llevarnos hasta matar a alguien por no detenernos y considerar las cosas desde otro punto de vista. Un acto impulsivo nos puede llevar al suicidio. Un acto impulsivo, un poco control sobre los impulsos, nos lleva a comer más de la cuenta. Nos lleva a gastar más de la cuenta. A tener relaciones de riesgo que nos llevan al peligro. Un acto impulsivo puede hacerlo llegarse a comprometer como deudor en una deuda de su amigo, porque es su cuate. Pero sucede que el cuate compró el televisor, él lo disfrutó, lo vendió, se lo llevó y usted se quedó con la deuda por un acto impulsivo. Así que los actos de madurez se manifiestan justamente en cómo actuamos, cómo nos defendemos, cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones de la vida. Esto, de alguna manera, nos lleva a pensar de que la gente inmadura no tiene que ver con la edad, tiene que ver con los actos de su personalidad que han desarrollado mucho más allá. ¿Cuál es la importancia de todo eso? La aplicabilidad que tiene en la vida diaria, la aplicabilidad que tiene sobre las empresas, sobre las iglesias, sobre los liderazgos y sobre cualquier otra cosa que usted pueda reaccionar de esa forma. Usted puede tener el control de impulsos. Hay actos irresponsables como aquellos muchachos que vieron al profeta Eliseo y él iba subiendo, Eliseo aparentemente era calvo y se empezaron a burlar de él. Sube calvo, le decían. Es un acto irrespetuoso, muchas veces atentar contra los propios padres. Reaccionar de una forma inmadura nos lleva a romper relaciones con nuestros seres que más queremos. Las personas maduras se paran a pensar antes de actuar. La persona que es madura se detiene y sopesa las situaciones. Hay un verbo que se llama considera. Ve las situaciones y considera. Ve su matrimonio y considera. Y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy encaminando estos caminos? Y no es la forma de actuar. Por eso es que resistiendo el impulso de ponerse a decir o a hablar cualquier cosa, es un acto de madurez que puede llevarnos a una larga vida, una vida que represente para nosotros mucho fruto, porque estaremos en mejores condiciones de madurar. Hay otra característica también que identifica de alguna manera a las personas inmaduras, y es la ausencia de objetivos y planteamientos realistas. Como decíamos, que el inmaduro actúa por impulsos. Se mete a muchos negocios sin concluir uno de ellos. Se mete a actuar de distintas formas y no logra llevar a cabo todo lo que pretendía hacer. No hay objetivos claros, no hay objetivos definidos que puedan llevarnos a esto.
Así que, como ustedes se dan cuenta, la inmadurez trae sobre nuestra vida muchos problemas. Vamos a hablar entonces cuáles son las soluciones que pueden llevarnos a todo esto. ¿Qué planteamientos podemos hacer nosotros para mejorar en nuestra madurez? Uno de los primeros que yo quiero mencionar, que podemos redireccionar nuestra vida, es este. Hágase responsable de su propia vida. Escúchelo bien. Hágase responsable de su propia vida. Porque a veces creemos que todavía ya estamos graduados quizás y queremos que papi nos pague hasta la invitación con la novia cuando usted ya trabaja. Cuando uno se hace responsable de su vida, deja de quejarse de los demás. Deja de quejarse de las demás personas que están haciendo cosas que quizás nosotros podríamos hacer, pero no nos corresponden. Le empezamos a echar la culpa a otros cuando debiéramos de asumir nuestras propias responsabilidades. Si usted llegó al trabajo porque se quedó dormido y después regaña a su esposa porque no lo despertó, usted tiene la responsabilidad de tomar eso, el despertador, y levantarse. Si su matrimonio está yéndose por la deriva, asuma la responsabilidad que le corresponde. Cuando uno asume su propia responsabilidad, se da cuenta que hay muchas cosas que puede resolver en la vida. Y cuando uno empieza a resolver cosas, situaciones en la vida, empieza a actuar de una forma responsable. De una forma en donde ya no le echa la culpa a los demás, sino que empieza a actuar de la forma como debe de ser, responsablemente. Si la chica quedó embarazada, asumas la responsabilidad de su paternidad. No cargue sobre sus papás, no le va a dejar sus bendiciones para que se las cuiden. De alguna manera tiene que hacerlo. Tome la responsabilidad y no importa la edad que tenga. Usted debe asumir responsabilidades sobre su propia vida. Y esto marcará, por supuesto, una gran ventaja cuando usted ha hecho y ha tomado el papel de la responsabilidad. A la par de eso, aplique el dominio propio. El apóstol Pedro dice: al conocimiento, agrégale dominio propio. Al saber que el cigarrillo es malo, agrégale dominio propio. Porque usted ha visto médicos que saben, tienen el conocimiento de que el cigarro produce cáncer, pero no tienen el dominio propio. Ha visto gente que tiene problemas en desórdenes alimenticios y come más de la cuenta. ¿Lo sabe? Sí lo sabe. Lo ha leído, tal vez hasta lo ha enseñado, pero no tiene el dominio propio. Así que ir asumiendo la responsabilidad de su propia vida y, por supuesto, tomar el control sobre su vida con el dominio propio. El gran Salomón dice que es mejor el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Porque el que conquista una ciudad puede matar, puede destruir y todo, pero puede llegar a matar a su perro porque no lo salió a recibir. Esos son los detalles que puede conllevar el no tener un dominio propio. Una cosa que también ayuda mucho para crecer en la madurez es pensar en los demás. La vida egoísta no es la vida mejor que se nos pueda ocurrir, ni que podamos vivir nuestra vida de una forma egoísta. El egoísta, usamos en la iglesia siempre términos como bendíceme, sáname, bendíceme, prospérame, y empezamos a hablar todo mío, todo mío, todo mío, y empezamos a cubrir muchas cosas que podemos ahí tener la necesidad de poder tener el espacio para hacerlo. Pero no. Cuando uno piensa en los demás, tiene que pensar en lo que Jesús dijo. La ley se resume en este grande mandamiento: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Cuando usted piensa en los demás, se olvida, y pensamientos no egoístas, sino pensamientos de otro tipo empiezan a aparecer en su corazón. Pensamientos de generosidad, pensamientos de dadivoso, pensamientos de pensar en los demás, de resolverles muchos problemas que otros puedan tener o necesidades que puedan tener. Esto habla mucho de la madurez.
Alguien que pues no importa que le ensucien el carro, a él lo que le interesa es salir a la emergencia que tiene que ir y no importa si hay que lavarlo después, hay que hacerlo. ¿De qué manera entonces podemos nosotros generar todo eso? Pues básicamente teniendo el Espíritu de Dios dentro de nosotros para que genere en nuestro corazón ese pensamiento de pensar en los demás. Jesús lo dijo, de alguna manera la ley se resume en esto, en que piensen en los demás. Es decir, que cuando usted ama, usted piensa en los demás. Usted no piensa egoístamente solo sobre usted, sino que usted piensa más allá de lo que hasta ahora ha recibido. Y esos son los grandes problemas que los chicos de hoy tienen. Esta generación ha ido creciendo en términos generales con más recursos, con más expectativas, con más vida, con más cuestiones que pueden hacerse. Pero ¿de qué manera podemos nosotros generar todo esto? Podemos generarlo, obviamente, como decíamos, haciendo responsable de nuestra propia vida, tomando el control, el dominio propio, pensando en los demás, pensando en las cosas que los demás necesitan. Pero hay una última cosa que creo que es muy, muy importante, y es esta: programe su vida. Cuando usted empieza a hacerse responsable de su vida, empieza a madurar, los peligros de la inmadurez no van a ser parte de su vida. Creo que todos tenemos ciertas actitudes siempre inmaduras, siempre vamos a tener algo, porque para eso estamos avanzando y luchando. Pero conforme pasan el tiempo, los años, uno se va dando cuenta que no ha crecido en ciertas áreas y que hay que crecer. Pero programar la vida significa pensar estratégicamente, no en 2 meses, no en el fin de mes, como pensamos a veces en el sueldo, sino pensar a largo plazo. Pensar todo lo que nos resta, todo lo que nos queda, todo lo que de alguna manera debiéramos de tener. Entonces aparece aquí la necesidad de programar nuestra vida. Programar la vida significa pensar, como decíamos, estratégicamente sobre planes concretos, medibles, creíbles y alcanzables, que de alguna manera todo esto requiere, obviamente, sabiduría. Pero quiero concluir con Proverbios 1:7, que dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Luego dice: pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Así que este concepto de la inmadurez podemos progresarlo, prosperarlo y avanzar mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Podemos cambiar, podemos ser transformados en personas diferentes. La madurez debe ser el signo. No olvide, podemos envejecer, pero siendo inmaduros todavía. El trabajo es envejecer y a la vez madurar. Lo invito para que sus empresas, usted practique todos estos conceptos de llevar el dominio propio, de hacerse responsable de su vida, de pensar en los demás y, por supuesto, diseñar su vida. La vida que usted quiere vivir, esa es la vida que hay que diseñar. Me gustaría y me encantaría orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, a pedirte, como decía el libro de Santiago, el que le falte sabiduría, pídala a Dios, que la dará en abundancia. Y eso es lo que venimos a pedir: sabiduría en abundancia sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Deseando, Señor, que tú nos ayudes a crecer como una planta de olivo que echó raíces profundas y que ahora está dando su fruto. Te lo pido por el nombre de Jesús. Amén. Hoy, por supuesto, como siempre, me despido agradeciéndoles el favor de su atención y de su compañía en el programa del día de hoy. Nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.